Despertar por el sabio omnipresente. Capítulo 4. Naruto XU, R1 Ana. Naruto se encontraba en la colina Sokyouku, observando todo el Seireitei. Era un lugar muy tranquilo ahora, y parecía que las leyes se habían relajado, una diferencia de antaño. Lo único que escapó al control de la sociedad de almas era él. Nadie podía controlarlo. Ni siquiera reuniendo a los hombres más fuertes del mundo espiritual podrían controlarlo. Ser controlado por alguien era algo inalcanzable para cualquiera. Ni siquiera el rey de las almas podría siquiera acercarse a lograrlo. Era como intentar manipularlo. Él se negaba a ser manipulado. Si bien la realidad era que aún se veía obligado a actuar como capitán del GOTEI 13, eso no significaba que estuviera bajo el control de nadie. Simplemente interpretaba un papel que pronto abandonaría. Nada era permanente. Genro Yusai podía disfrutar de su falsa victoria por ahora, pero Uchiha Naruto jamás se rinde. La única forma de derrotarlo es matarlo, pero eso presentaba un problema. Ningún Shinigami ni Oyou vivo podía matarlo. El antiguo GOTEI 13 era muy estricto y poderoso. Yamamoto hacía lo que fuera por ganar. En aquellos días, el anciano era verdaderamente frío y despiadado. No tenía reparos en sacrificar a sus subordinados con tal de vencer. Quizás seguía siendo el mismo, pero percibía que el Sotaicho ya no era el mismo. Se había vuelto viejo y blando. Pero su poder permanecía intacto. No era un poder que le provocara pesadillas. No había nadie con un poder que le infundiera temor. Solo su propio poder podía atemorizarlo. Era algo inimaginable. Aún no había visto nada. Solo habían visto meras ilusiones. Un día verían su gloria, y entonces sabrían por qué él es el dios del mundo espiritual. La pequeña farsa con Aizen no suponía ningún problema para su recuperación. De hecho, le resultaría beneficiosa. El joven Aizen parecía ser muy astuto y sagaz. Quizás debería visitarlo y verlo con sus propios ojos. Sin duda, sería un buen plan. Pero primero tenía que resolver algunos asuntos. Aún eran los primeros meses. Habían pasado 3 meses desde que fue liberado. Por eso había podido ver que la sociedad de almas era diferente a la del pasado. Pero eso no le importaba. Cuanto más interesantes se volvieron las cosas, más se divertía. Su teniente era prácticamente inútil. Era débil de carácter y algo así como una niña perdida. No le gustaba ocuparse de los asuntos mundanos de su división. No tenía tiempo para lidiar con Oyous a los que podía matar con un simple chasquido de dedos. No tenía tiempo para papeleo. Dejaba que sus subordinados se encargaran de esos asuntos. Pero con el tiempo, le había inculcado una actitud firme hacia la chica. Era un poco mejor que cuando la dio de alta del centro psiquiátrico. Había tenido una buena discusión con Retsu, ya que la mujer no estaba contenta con que sus pacientes fueran liberados antes de que pudieran recuperarse por completo. Pero él no actuó así. De entre todos los Shinigami inútiles que tenía que tolerar en su presencia, ella era la única capaz. Por eso la obligó a salir del centro psiquiátrico y volver al trabajo. Naruto miró al cielo con una expresión indescifrable. Está comenzando, murmuró. Un muro de Reiatsu negro lo rodeó. Emanaba del suelo, no de él. El muro lo cubrió por completo y se elevó sobre el terreno, creando un enorme pilar negro. El muro impediría que cualquier Reiatsu saliera del lugar de la ejecución. Pero era seguro que los capitanes y tenientes podrían sentirlo. Lo había dispuesto así para que su Reiatsu, al filtrarse, no interrumpiera las actividades de la sociedad de almas. Los 46 centrales habían sido restaurados. Le harían preguntas exasperantes al respecto, y no quería acabar matándolos a todos por ello debido a la enorme columna y a que se encontraba en el lugar de las ejecuciones. Los Shinigami la divisaron rápidamente. Muchos se precipitaron al lugar para ver qué ocurría. Pero entonces el lugar de las ejecuciones comenzó a temblar violentamente. El temblor fue aterrador. El hecho de que temblara hizo que los Shinigami de bajo nivel se alejaran del lugar atemorizados. Se emitió un mensaje para que todos se mantuvieran alejados del recinto, excepto los capitanes. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Soifon, mirando a sus compañeros capitanes. Estaba completamente desinformada sobre lo que ocurría dentro del pilar de Reiatsu. Fuera lo que fuese, no era nada bueno. Por el temblor del suelo y la opresiva sensación que emanaba del pilar, supo que algo malo estaba sucediendo. La atmósfera era opresiva, como nunca antes había sentido. Y a cada segundo, el aire se volvía aún más denso. No sé muy bien qué está pasando, respondió Itsugaya Toushiro, el primero en responder. Miró a los capitanes más veteranos.
Quizás ustedes tengan alguna idea al respecto, dijo al ver la mirada concentrada del mayor de ellos. Llama Jiji, dijo Kyoraku sin mirar al capitán comandante, que no había pronunciado palabra desde su llegada. Dado que no está aquí con nosotros y que es el único que ha transmitido esta sensación incluso a los capitanes, podemos afirmar que está ahí dentro, afirmó Yamamoto. Asintió. Es él. No cabe duda. Jamás podré olvidar el aroma de su reiatsu. Aunque apenas lo perciba, jamás lo confundiré. Hizo una pausa. Pero eso plantea una pregunta. ¿Qué sucede ahí dentro? Por cierto, ¿dónde está Shutara? Preguntó Jushiro. ¿No debería haber estado aquí para presenciarlo, sabiendo que se trata de él? Puede que Naruto le haya dicho que no viniera, afirmó Unohana, aportando algo de perspicacia. Si esto estaba planeado, le habría dicho a Shutara-san que se quedara en casa e ignorara todo el lío. Eso aún no responde a lo que está sucediendo, afirmó Soifon mientras liberaba su propio Reiatsu para luchar contra la atmósfera opresiva que la rodeaba. He notado que nuestro capitán del quinto escuadrón ha estado filtrando Reiatsu con mi equipo durante las últimas semanas, afirmó Mayuri sonriendo. Era el único que parecía tener una idea de lo que estaba sucediendo. Siempre le complacía cuando ocurrían cosas así. También le alegraba que todos estuvieran tan despistados como él. ¿Puedes explicarlo? Creía que su reiatsu no se podía sentir, dijo Byakuya mirando al sonriente capitán de la 12ª división. Dudo que tu mente simple pueda entenderlo aunque te lo explique, respondió Mayuri con frialdad. Quizás no sea ese el caso, tal vez ni siquiera usted mismo sea capaz de explicar el fenómeno, afirmó Unohana con una sonrisa amable que no hizo más que enfurecer al capitán de la 12ª división. Pero antes de que pudiera replicar, un estruendoso rugido emanó del pilar. El estruendo los ensordeció, haciendo temblar los oídos. Fue tan fuerte que hizo estallar cristales. Todo el Seireitei lo oyó. Pero, debido a las órdenes de mantenerse alejados del lugar de ejecución, permanecieron inmóviles. Acto seguido, se abrieron grandes grietas en el terreno. Las grietas se originaban en el pilar y se extendían varios metros. Dentro de ellas, un humo negro y denso comenzó a elevarse lentamente. A continuación, operaron llamas negras en todas las grietas. El suelo ya no temblaba. La atmósfera opresiva se intensifica aún más, obligando a todos los capitanes a liberar su reiatsu para contrarrestarla. Fue entonces cuando resonó un grito desgarrador. Sin duda era la voz de Uchiha Naruto. Era evidente que lo que estaría sufriendo era doloroso. Quien no lo conociera bien, sentiría lástima por él. Unohana se dio cuenta de que podría estar perdiendo poder. Naruto le había confirmado que su reiatsu había comenzado a emanar de su cuerpo, pero era tan débil que nadie podía sentirlo. Mayuri lo acababa de confirmar con su equipo. Aún así, la atmósfera no era la de alguien que perdía poder, sino la de alguien que lo ganaba. ¿Le había mencionado a Naruto? No, imposible. Jamás lo había oído gritar así. Ni siquiera alzaba la voz. El grito de dolor continuó durante varios minutos, antes de finalmente extinguirse. Entonces, la atmósfera opresiva se desvaneció en el aire. Las llamas que habían estado surgiendo en las grietas se extinguieron. Esto provocó que los capitanes suspiraran aliviados y dejaran de liberar su propio reiatsu. Comenzaron a aparecer grietas en el pilar, una a una. El sonido de cristales rotos inundó los oídos de los capitanes. Tras unos minutos, ocurrió lo impensable: auge. Una intensa energía reiatsu explotó junto con el pilar y aplastó a los capitanes más jóvenes, obligándolos a arrodillarse. Los mayores permanecieron en pie. Todo el Seireitei se paralizó. Yamamoto abrió los ojos por completo. Un viento furioso amenazó con arrojarlos del lugar de la ejecución, pero se mantuvieron inmóviles. Los escombros se disiparon y la energía reiatsu se volvió soportable para los capitanes más jóvenes. Los escombros se dispersaron, y en cuestión de segundos, ahora podía ver un remolino de llamas negras puras. Las llamas giraron en el aire durante unos instantes antes de desaparecer de repente, revelando una figura. Luego se descubrió sobre él y parecieron comprimirse antes de formar una fina hoja negra. La hoja pareció descender junto a la figura hasta detenerse en el aire a su lado. La figura tenía cabello rubio que le llegaba hasta la cintura. Su rostro miraba al cielo. Uchiha Naruto. Vestía una sencilla capa blanca y no llevaba calzado. Su cuerpo permaneció inmóvil durante unos instantes y ninguno de los capitanes se atrevió a hablar. Su cuerpo parecía estremecerse y extendiendo la mano derecha. La hoja cayó sobre ella y la agarró por la empuñadura. Lentamente, giró la cabeza para encarar a los capitanes. Al ver su rostro, notaron un cambio notable.
Parecía más joven, quizás como un joven de 19 años en años humanos. Además, tenía los ojos cerrados. Naruto extendió la mano derecha y la miró. Aún con los ojos cerrados. He vuelto a mi aspecto de juventud, se dijo. Su tono era inerte, carente de vida o emoción. De hecho, incomodó a algunos capitanes. Caminó hacia los capitanes sin tocar el suelo, con los ojos aún cerrados. Se detuvo frente a ellos y miró a los capitanes más jóvenes. ¡Qué débiles! Un poder de este nivel os asusta. Hace un momento, ni siquiera podíais manteneros en pie. Shingeki, no habéis entrenado bien a estos niños, dijo Naruto con el mismo tono frío. Yamamoto no respondió y Soifon se limitó a fulminar con la mirada al rubio. ¿Estás ciego?, preguntó Kyoraku de repente al ver que el rubio no había abierto los ojos. No, respondió Naruto sin siquiera mirar al hombre. Pero perdió la vista temporalmente. Los ojos que tengo ahora solo ven en blanco y negro. Eso hace que usarlos sea inútil. ¿Pero es solo temporal? ¿Puedo verlos?, preguntó Mayuri con interés. Naruto miró al hombre y entreabrió el ojo izquierdo. La reacción fue instantánea. El capitán retrocedió, con un sudor frío recorriéndole el rostro. El miedo le atenazó el corazón como si las garras de un bastolorde se hubieran clavado en él. Sentía como si le arrancaran el corazón. Sentía como si le aplastaran la vida. El frío terror le atravesó el pecho. Todo el peso del Reiatsu del rubio recaía sobre él. Con solo mirarlo a los ojos, podía ver la inmensa cantidad de poder que emanaba del hombre, y un rugido en su cabeza le parecía que, con cada estallido, se acercaba más. Y cuando Naruto cerró los ojos, todo lo que sintió desapareció. Los ojos de Naruto eran completamente negros. Eran como un abismo de oscuridad sin fin. Había algo más tras esa oscuridad, algo que Mayuri no lograba descifrar. Descubre más tabletas de arte digital, estantería, diarios de escritura creativa, guías de videojuegos, servicios de comentarios beta, suscripciones a libros, generadores de sugerencias para escribir, entradas para firmas de autores. ¿Qué le hiciste? Soifon casi le gritó al ver al orgulloso y engreído Mayuri acobardarse frente a los demás capitanes. Descubre más juegos de pluma y papel, estantería, generadores de sugerencias para escribir, servicios de web, guías de videojuegos, descargas de guiones de juegos, servicios de comentarios beta, tabletas de arte digital. ¡Qué fuerte!, exclamó Naruto, sin siquiera molestarse al mirar al capitán. Observó el Reiatsu de Uno Ana. Mirarme a los ojos permite ver y experimentar, hasta cierto punto, la magnitud de mi poder. Debes saber lo que sucede cuando Yamamoto libera su Shikai frente a alguien que no sea un capitán. Eso era mentira. Bueno, no la parte de Yamamoto. Lo que Mayuri había experimentado no era más que una mera ilusión. Un engaño de su mente debido a la potencia y densidad de su Reiatsu. Y solo ocurrió porque su Reiatsu aún se movía por la atmósfera. Si el hombre volviera a mirarlo a los ojos, nada sucedería. Solo vería la oscuridad infinita. Dijiste que tienes ojos ahora, ¿eso significa que ya no tienes los ojos que tenías antes?, preguntó Byakuya con curiosidad al rubio. No fue el único que se dio cuenta, pero sí el primero en preguntar. No, respondió el rubio. No, perdió la vista. Como dije, es solo temporal. No iba a explicar lo sucedido ni nada más sobre sus ojos. Era una tarea engorrosa y no le serviría de nada contárselo. Era mejor guardarlo para sí mismo. Los capitanes ya lo conocían lo suficiente como para saber que no iba a dar más respuestas a esa pregunta. Yamamoto cerró los ojos antes de volver a abrirlos. Dejó caer sus cosas al suelo para silenciar a todos y poder hablar. No quería que nadie lo interrumpiera. Les había dado tiempo suficiente para hablar. ¿De verdad no pueden ver? La expresión de Naruto permaneció impasible mientras su rostro se dirigía a la figura de Yamamoto. ¿Qué te hace decir eso?, preguntó el rubio, sin mostrar el menor interés por obtener la respuesta del Sotaicho. Descubre más juguetes de personajes de dibujos animados, descargas de guiones de juego, tabletas de arte digital, talleres de desarrollo del carácter, generadores de sugerencias para escribir, servicios de web, guías de historias, crossover. Estantería es solo una conclusión a la que he llegado tras observarte hasta ahora, afirmó el capitán de mayor edad, mirando fijamente a Naruto. Le resultaba un tanto inquietante que el rubio lo mirara con los ojos cerrados. Los ojos de una persona siempre comunican, pero al estar cerrados, no podía captar ningún mensaje. Pareció pensar Naruto en una respuesta. Puedo ver. Como dije, mi visión actual es en blanco y negro. Estos ojos solo pueden ver lo espiritual. Todo lo que no es espiritual lo puedo sentir con mis otros sentidos. Así que se podría decir que puedo ver más del mundo que tú, explicó el rubio con calma.
De modo que, aunque no pudiera ver, sus sentidos tomaban el control y le permitían ver todo. Yamamoto guardó silencio unos instantes antes de mirar a Naruto con gravedad. ¿Vas a explicarme ahora lo que acaba de suceder? Preguntó con voz monótona. Naruto agitó su espada. La hoja tenía 5 pequeños agujeros en su empuñadura negra. Uno de sus dedos se deslizó por el agujero central antes de que la espada girara a su alrededor como un abanico. Cuando dejó de girar, el rubio la agitó de nuevo y la sujetó correctamente. Entonces, la espada se envolvió en llamas negras. Cuando las llamas se extinguieron, la espada era una katana normal. Pero su empuñadura era de un rojo oscuro. El rubio chasqueó los dedos de la mano izquierda, pero no pasó nada. Hizo esto mientras los capitanes esperaban pacientemente a que respondiera a la pregunta de Yamamoto. Lo inesperado, respondió finalmente Naruto a la pregunta. No era una respuesta que ninguno de los capitanes esperara. ¿Qué quieres decir? Preguntó Unohana la primera. ¿Reconoces este aspecto, verdad, Yamamoto? El capitán comandante avanzando. Es el aspecto que tenía cuando me reclutaste en la Academia Shinigami. Me dijiste que era una sombra de lo que fui. Y, en verdad, lo era, literalmente. Así que lo que acaba de suceder es que esa sombra se ha hecho añicos, y esto ha dado como resultado lo que ves ahora. El hecho de que esto ocurriera mientras estabas aquí significa que sabías que iba a suceder. Pero cuando dices inesperado, ¿quieres decir que no esperabas que terminara así? Preguntó Yamamoto con curiosidad. Si has regresado a esta apariencia, ¿significa que tu poder también ha regresado a ese estado? Ah, sigue tan agudo como siempre, comentó Naruto poco después de que Henry Yusai hablara. ¿Qué? Preguntó Soifon. ¿Estás diciendo que todo ese poder que liberó era el que tenía antes de evolucionar? Naruto había evolucionado después de dejar el Gotei 13, según les habían dicho. Para cuando Yamamoto lo reclutó, aún no había evolucionado, lo que significaba que no era tan poderoso. Pero el poder que había liberado era mayor que cualquier cosa que ella hubiera experimentado antes. Dijo que era una cáscara, literalmente, intervino Mayuri. Podría significar que era una cáscara que contenía su antiguo poder. Y cuando el Reiatsu explotó, rompió la cáscara. El poder que se liberó en su estado de cáscara. No estaba en esta forma, entonces podría significar que no posee ese poder que sentimos hace un momento, afirmó Toshiro, reforzando la teoría de Mayuri. Todos los capitanes miraron al rubio para ver qué opinaba sobre sus teorías. A pesar de su debilidad, tus hijos son muy inteligentes, dijo Naruto mirando a Yamamoto. Acto seguido, sus pies tocaron el suelo. Es cierto, he perdido mi evolución. Pero no debes olvidar, Yamamoto, que nadie conocía el verdadero alcance de mi poder ni siquiera en esta forma. Descubre más encargos de fanart, pases para convenciones de fanfiction, guías de historias, crossover, estantería, guías de videojuegos, tabletas de arte digital, herramientas de diseño de personajes, juegos de pluma y papel, libros, software de guión gráfico. Pero aún así, ya no eres tan poderoso como cuando luché contra ti. Hizo una pausa, esperando a ver si Naruto objetaba. Tu espada, en su Shikai, es similar a Amaterasu, pero sellada es diferente. Descubre más tabletas de arte digital, libro, guías de videojuegos, libros, servicios de creación de audiolibros, guías de historias, crossover, recuerdos de programas de televisión, membresías en comunidades de escritores en línea, pases para convenciones de fanfiction, herramientas de diseño de personajes. Eso se debe a que no es Amaterasu. Pero ya lo sabías, ¿verdad? Las llamas que lo envolvieron no eran llamas. Lo viste. Lo que no entiendes es qué era. Permíteme explicártelo. Era Reiatsu puro. Naruto hizo una pausa. Bueno, basta de preguntas, me retiro. Dicho esto, desapareció sin dejar rastro. Ese hombre me enfurece. Ni siquiera entiendo por qué le permiten irse. Él causó todo este revuelo y tiene la decencia de marcharse cuando le da la gana. Central 46 no estará nada contenta con esto, declaró Soifon. Yo me encargo de la Central 46, dijo Yamamoto. Ustedes solo asegúrense de mantener la calma y de que no haya problemas. Dicho esto, el capitán comandante desapareció hacia la Central 46 antes de que pudieran llamar a Naruto sin avisarle. Puede que Naruto ya no fuera tan fuerte como antes, pero seguía siendo el mismo. Dado lo obstinados que solían ser los de la Central 46, Naruto sin duda haría algo. No quería otra masacre. Ese hombre solo trae problemas. Exclamó Soifon, la primera en hablar. Era evidente que no le tenía ningún aprecio. Debería disculparse por todo este alboroto. Soifon Taicho, gritar así no solucionará nada, dijo Unohana con voz tranquila. Acto seguido, desapareció para tranquilizar a su escuadrón.
Uno a uno, los capitanes abandonaron el campo de ejecución. Cuartel bajo el Escuadrón 5. Los acontecimientos habían sido inesperados. No esperaba que las cosas se desarrollaran así. Todo había ido según lo planeado, hasta ahora. Le disgustaba que las cosas no salieran como esperaba. Pero no importaba, ya que había resultado ser para mejor. De esta forma, el Rey de las Almas lo vigilaría de cerca. Aún así, tendría que estar despierto para lograrlo. Estaba seguro de que el necio obsesionado con el sueño no volvería a dormirse tras su liberación. ¿Qué sucedió realmente? Le preguntó la voz de Amaterasu en su cabeza. Una parte de su alma ya se había separado de Amaterasu. Después, solo esperaba a que su cuerpo sucumbiera. Debía estar donde el portal atrapaba su alma. Ese lugar era el campo de ejecución. Cuando su cuerpo se rindiera y se fragmentara para reformarse, su alma también perdería su forma. Durante este proceso, la parte de su alma dentro del portal se acercaría a él y se fusionaría con la otra mitad. Pero la fusión no sería completa, sería imperfecta. Necesitaría consumir algo poderoso para completarla. Aún así, al perder su evolución, habría perdido gran parte de su poder. Pero ya no correría peligro. Eso era lo que él esperaba que sucedieran las cosas. No esperaba que él interviniera en el proceso. De lo que sí era consciente era de que él había estado durmiendo a causa del sello. Pero el proceso que estaba atravesando debió de haber debilitado el sello, aunque solo ligeramente. Fue suficiente para que él despertara y actuara. Quizás había estado despierto todo este tiempo. Intervino en el proceso y usó su poder para perfeccionar la fusión de mi alma. También es responsable de que yo haya regresado a este estado. La espada que tengo ahora es solo una pequeña parte del poder que logró liberar del sello cuando este se debilitó. Eso sí que fue inesperado, dijo Amaterasu, haciéndose eco de los pensamientos de Naruto. ¿Significa esto que ahora estás completo? No, respondió Naruto, negando con la cabeza. No te tengo. Pero todas las partes que faltaban de mi alma se han formado. Mi alma ahora está completa. Mi cuerpo tardará un tiempo en adaptarse, pero esta forma, al ser joven, lo facilita. También se ha formado una barrera, pero una vez que mi alma y mi cuerpo se hayan adaptado a los cambios, comenzarán a trabajar para alcanzar la perfección. Cuando eso suceda, la barrera desaparecerá. Bueno, al menos no te has debilitado, como habría ocurrido si él no hubiera intervenido, dijo Amaterasu. ¿Qué les pasa a tus ojos? Antes de regresar aquí, esa cosa hizo desaparecer mis otros ojos por la fuerza. No sé cómo lo hizo, pero como consecuencia, perdí no solo la vista, sino también parte de mis poderes. Sin embargo, como todo nace de mi alma, pude manifestarlos de nuevo. Simplemente no tenía el poder. Él me lo otorgó. Por el momento, la oscuridad que veo es solo un velo que cubre mis verdaderos ojos mientras se desarrollan hasta alcanzar su máximo potencial. ¿Cuánto tiempo tardará? En poco tiempo. Quizá menos de una semana, respondió Naruto. En realidad, no tenía una respuesta precisa sobre cuándo sus ojos volverían a funcionar correctamente. ¿Crees que lo hizo por generosidad? No, no poseo tal cosa. Sería una vergüenza verme débil. Él y yo estamos de acuerdo en eso. Pero aún así se negó a hablarme hasta que el sello se fortaleciera. ¿Qué pasa realmente entre ustedes dos? Éramos uno solo. Éramos un único ser. Yo era él y él era yo. Yo era Dios antes de que se separara de mí. Hace años, cuando era joven y aún tenía muchas emociones, me enamoré de una mujer. Era mucho mayor que yo, pero no me importó. La amaba, y por eso le mostré mi verdadero poder. Ella fue la primera en presenciarlo. Ni siquiera mi abuelo lo vio, aunque sospechaba. Mi poder la asustó, e intentó sellarlo. Pero el resultado fue que me partió en dos. La otra mitad era demasiado poderosa, así que la selló en lo más profundo de mi alma. Eso fue antes de tu caída en desgracia, afirmó Amaterasu. Amaterasu no respondió y desapareció de su mente tras esas palabras. Yo estoy por encima de todos los poderes. Naruto miró hacia el techo de su laboratorio. Suspiró al darse cuenta de que solo veía oscuridad. Si bien esto era algo bueno, le molestaba la cantidad de oscuridad que había. Podía intervenir en las cosas y hacer lo que quisiera. No tenía problemas con él, pero este era su cuerpo y él era quien tenía la voluntad superior. Él era el original. Cualquier cosa que sucediera debía ser porque él lo permitía. No creía que él le haría daño. Aunque la otra mitad era mucho más oscura, seguían siendo la misma persona. Pero el hecho de haber sido dejado vulnerable lo hacía sentir incómodo. Estaba orgulloso de estar al mando de todo, pero aquí, no tenía el control.
Bueno, no debería quejarme, se dijo el rubio. Puedo seguir adelante con todo. Esto solo cambia la dirección que tendré que tomar. Pero al final, me llevará al mismo punto. Y sigo siendo yo quien causó el cambio. Quizás me estoy obsesionando con el control. Ahora no tendría que preocuparse por recuperar la pequeña parte de su alma que le faltaba. Todo estaba dentro de su cuerpo. Ahora tenía todos los materiales, pero su cuerpo y su alma tendrían que adaptarse primero para que pudiera avanzar al siguiente paso. Sus ojos se manifestarían pronto, y cuando lo hicieran, se alegraría. Pero dado que ahora no podía ver el mundo como deseaba, tendría que permanecer en ese lugar. Sin embargo, no le importaba, con tal de que pronto recuperaría su visión nítida. Los sacrificios eran necesarios para un bien mayor. Había pensado que su pequeño espectáculo no llamaría mucho la atención, pero sí lo hizo. Yamamoto seguramente habría ido a la sede central de los 46 para calmarlos, pero sabía que no era buena idea. Sin importar quién estuviera allí, siempre tendrían la misma actitud. Era como si ese edificio los poseyera, haciéndolos pensar y actuar como los anteriores. Desde luego, no iban a aceptar nada de lo que Yamamoto les dijera. Esos necios solo estarían contentos si las palabras salían de su boca. Tendría que contenerse si decían tonterías. Y si los mataba, no le convendría. Esa cosa enviaría a sus guardias a abalanzarse sobre él para detenerlo. Seguramente, a estas alturas, ya debía saber que no iba a morir. Sin duda, estaba tramando algo. Pero mientras no llamara la atención, ese necio se conformaría con vigilarlo de cerca. Más tarde Naruto observó su espada. Se sentía fuerte y su Reiatsu era mucho más potente que el suyo. Quizás se debía a que era una mezcla del suyo y el de ella. Con esta espada, ya no podía usar su Amaterasu falsa. Esta también era perfecta para él. Podía sentir, incluso al sostenerla, que no era una espada común. Pero lo había estado ignorando desde su creación. No podía conocer ninguna de sus habilidades ni su Bankai si se negaba a hablarle. Sabía que había impreso su conciencia en la espada. Pero, dado que era mucho más temperamental, tendría que ser paciente y esperar a que le hablara. Sin embargo, le disgustaba portar un arma sin saber nada de ella, incluso si estaba hecha de su poder. No es que te esté ignorando. He estado ocupado tratando de mantenerme dentro de la hoja, dijo finalmente, interrumpiendo cualquier otro pensamiento del rubio. ¿Intentas permanecer dentro de la hoja? Repitió Naruto esas curiosas palabras. Pero le complacía un poco que su hoja ahora hablara. Sabes que tu voluntad siempre supera la mía. Así que, dado que tu poder constituye la mitad del poder de la espada, la voluntad en tu poder intentaba anular mi conciencia, la voz no parecía complacida con lo que había intentado suceder. ¿Por qué no dejaste que eso sucediera? He estado inconsciente durante 1000 años en nuestro cuerpo. Me gustaría estar viva antes de que me consumáis por completo, ya veo, dijo Naruto, comprendiendo algo. Mientras el sello se debilitaba, transferiste parte de tu conciencia a la espada, sabiendo que, al deshacer el sello, dejarías de existir. Así que, al convertirte en mi espada, sigues con vida. Este es el resultado de la intervención de esa mujer. Si no lo hubiera hecho, aún seríamos uno. Sí. ¿Estás loco, lo sabes? Nadie te habría desafiado después de que regresaste a esa dimensión. No había nadie que pudiera desafiarte, ni siquiera sin tu verdadero poder, pero no te conformaste con eso, ¿verdad? Te equivocas. Esa cosa podría suponerme un reto. Simplemente no sería capaz de matarme. Por eso tuve que idear este arriesgado plan para recuperarme por completo una vez que recuperara la memoria. Sabía que siempre sería un desafío para mí si no recuperaba todo mi ser. Pero aún así, pasar por todo esto. Sé que él no sabía que podía ser tu pareja. Quizás pensó que tú eras perfecta y no me conformaba con ser imperfecta. Y además, no podía hacer todo lo que podía sin ser completa y ahora que... Te llamaré Shiguru, ahora y siempre, afirmó Naruto. ¿Shiguru? Representarás la muerte una vez que yo ascienda al cielo, y Amaterasu representará la vida. Pero para abreviar, te llamaré simplemente Shi, explicó Naruto. Ahora, cuéntame sobre tus habilidades. La casa de Naruto, más tarde ese día, te he estado buscando desde hace bastante tiempo, dijo Unohana al aparecer en el tejado de Naruto, donde el rubio estaba tumbado. Te estaba esperando, dijo Naruto con los ojos aún cerrados. Me sorprende un poco que hayas tardado tanto en venir. Tenía algunos asuntos que atender antes de buscarte. Cuando decidí buscarte, me di cuenta de que ya no estabas en tu laboratorio. ¿Qué hacías allí si no puedes ver para manejarlo?
¿Te estás burlando de mí, Retsu? Preguntó Naruto mientras la mujer se sentaba a su lado. No, solo tengo curiosidad. Estaba pensando, respondió Naruto. El laboratorio era su lugar tranquilo. La casa también era tranquila. ¿Dónde está Shutara? No la he visto en varios días. Fue invocada a la dimensión del Rey de las Almas, respondió Naruto. Unohana miró a Naruto con curiosidad. ¿Para qué? Pensó. No quería creer que estuviera allí para contarle todo lo que había visto con Naruto. Si fuera así, Naruto seguramente la mataría. Para que le lean la mente, respondió Naruto sin mostrar el menor interés. Pobrecita, ni siquiera lo sabe. La única razón por la que la trajeron al Seireitei fue para esto. Sabías que la estaban utilizando y aún así no se lo dijiste. ¿Y qué hay del otro motivo por el que se lo dijiste? Eso también es cierto. Lo sabrá todo, incluso sobre mí, afirmó. Eso le traería problemas, pues había ocultado mucha información sobre Naruto. Shutara lo sabía, y si alguien leía su mente, la descubrirían. Déjalo así. No hará nada mientras yo viva. Ya sabe que no voy a morir. Ni siquiera le conté todo a Shutara, y con lo inesperado que ha ocurrido, lo que descubra no le servirá de nada, explicó Naruto. Pero cuando te vayas de nuevo, yo, silencio. Exclamó Naruto con voz firme. No te matarán. Nadie te tocará. Y no permitiré que te dejes matar. Unohana guardó silencio un instante. ¿Qué harás entonces con Shutara? La mataré, pero no ahora. Por ahora, la dejaré disfrutar de su vida. Pero le enviaré un mensaje al Rey de las Almas para informarle que debe dejar de usarla, dijo, hablando de matar a la única mujer que le importaba como si nada. No lo hagas, dijo Unohana. Definitivamente no quería que Shutara muriera. De acuerdo, respondió Naruto a la petición de Unohana. ¿Te gustaría ver el cielo, Yachiru? Ya he visto tu dimensión antes. ¿Acaso no es el paraíso? No, respondió Naruto negando con la cabeza. El verdadero cielo. Solo dos lo han visto. Solo yo, que estoy vivo ahora, lo he visto. Unohana guardó silencio de nuevo. No era propio de él hacerle una pregunta así. Normalmente no habría hecho tal petición. Se preguntó qué lo había impulsado a preguntar eso. Podía sentir que no había hablado con Shutara sobre el tema. Pero ahí estaba, hablando con ella sobre ello. ¿Vas a contarme lo inesperado? Dijo, cambiando de tema. No, respondió Naruto. Es mejor que no lo sepas, hizo una pausa al percibir algo. Ah, Shutara ha vuelto, dijo. Unohana guardó silencio mientras esperaba a que Shutara llegara. Sin duda lo sentiría y subiría. Shutara tardó unos instantes en aparecer ante ellos. Tenía una expresión de enfado en el rostro. ¿Lo sabías, verdad? Exigió, fulminando a Naruto con la mirada. A pesar de su ceguera, podía sentir su mirada. Ah, así que descubriste el motivo de tu invocación, dijo el rubio, sabiendo por qué lo miraba con esa intensidad. Unohana permaneció en silencio, prefiriendo no involucrarse en el asunto. ¡Increíble! Lo sabías y no dijiste nada. ¿Cómo pudiste? Dijo mirando a Unohana. ¿Tú también lo sabías? Antes de que Unohana pudiera responder, Naruto habló. ¿Así que ya no te convocarán? Sí, respondió Shutara. Bien. Esto lo resuelve todo, dijo Naruto mientras se levantaba. Ya no sentirás lealtad hacia esa cosa. Shutara entonces notó su aspecto. ¿Qué te ha pasado? Aunque había vuelto a vestir la ropa que llevaba cuando visitó el mundo humano, aún se podía ver claramente que su rostro se había rejuvenecido. Lo inesperado, respondió Naruto al pasar junto a Unohana. Voy a descansar. Después de lo que he pasado hoy, necesito dormir un rato. No me despierten, y dicho esto, se marchó. ¿Lo sabes? Preguntó Shutara a Retsu para averiguar si estaba al tanto de lo inesperado. Existía la posibilidad de que Naruto se lo hubiera contado. Pero incluso si lo hubiera hecho, ella no se lo diría. Sin embargo, eso no era importante. Lo que quería confirmar era si se lo habían contado o no. No, dijo Unohana negando con la cabeza. No me dijo nada. Solo dijo que era mejor que no lo supiera. Creo que eso también aplica a ti. Maldito insensible, murmuró Shutara. Se niega a contármelo todo y me amenaza de muerte. Creo que ya no puedo soportarlo, dijo sentándose con cansancio. Unohana no ofreció palabras de consuelo. Pensaba que esto era mejor que morir. Pero era seguro que si pensaba en dejar a Naruto, él la mataría por ello. Naruto no aceptaba el rechazo. Pero ella no iba a decir nada. Shutara lo sabía. Y no le correspondía decir nada.
Al día siguiente Naruto salió de su habitación con expresión impasible. Shutara estaba cerca. Le molestaba mucho que lo hubieran despertado. Su cuerpo había sido destrozado y luego recompuesto. Literalmente, lo habían hecho pedazos y vuelto a armar. El proceso había sido doloroso, por lo que necesitaba descansar. Pero esos tontos tuvieron la osadía de irrumpir en su casa. Por fin. Exclamó la capitana de la segunda división con un suspiro. La Central 46 no estará contenta contigo después de todo el esfuerzo que les costó sacarte de tu habitación, dijo con una sonrisa burlona. Con esto, Naruto se metería en problemas. Ella disfrutaría viéndolo castigado. Naruto caminó hacia la mujer con los ojos aún cerrados. El reiatsu que emanaba era letal. Esto provocó que los miembros del cuerpo encubierto se apartaran del rubio. Naruto se detuvo frente a Soifon. Abrió los ojos, obligándola a pasar por la misma experiencia que Mayuri. Mientras ella aún sufría la terrible experiencia, Naruto la agarró del cuello. Con su agarre, le impidió respirar con facilidad. Su mano izquierda le atravesó el hombro izquierdo como si fuera de acero. ¡Arc! Gritó Soifon de dolor. El dolor la sacó de su trance. Su grupo se apresuró a atacar a Naruto, pero el rubio desenvainó su espada rápidamente. Naruto, acabarás destrozando la casa, dijo Shutara con expresión serena. Le había contado a Soifon que Naruto le había dicho que no debía despertar. Sabía que reaccionaría así. Pero no le importaba. Además, seguía enfadada por haber sido utilizada. Naruto desapareció de la casa y se alejó. Observó al cuerpo encubierto cuando aparecieron frente al rubio. Desenvainó su espada. Bastardo. Pagarás por esto. ¿Pagar? Preguntó Naruto con voz apagada. Soifon se abalanzó sobre él, sangrando. Naruto suspiró y abrió el ojo izquierdo. Era un poco rápida para ser una niña. Pero seguía siendo una niña. Un Sharingan a medio formar apareció en su ojo izquierdo. En cuanto la mujer llegó a su lado, liberó su Reiatsu, congelándola lo suficiente para acercarse y sujetarla por el cuello por segunda vez. No tengo tiempo para jugar con niños, afirmó. Pero me has irritado. Su ojo izquierdo se vio obligado a desarrollarse por completo. Se transformó en el Mangekyo eterno. Ahora, prepárense para el infierno. Soifon no alcanzó a articular palabra, pues al instante siguiente cayó al suelo. El resto del cuerpo encubierto intentó atacarlo, pero Naruto alzó la mano derecha. Una esfera negra de energía comenzó a formarse a una velocidad vertiginosa en su palma. Pero antes de que pudiera liberarla, otra oleada de intenso Reiatsu impactó en la zona. La técnica del rubio desapareció de su mano y se giró para mirar a Yamamoto con el único ojo abierto. Lo cerró, pues le dolía, ya que había forzado su formación con un gran esfuerzo. ¿Qué significa esto? Preguntó Yamamoto mirando fijamente a Naruto. Con el otro ojo observaba a Soifon, que yacía en el suelo. Aún seguía con vida. Naruto no respondió. Dio unos pasos antes de dirigirse hacia el centro de los 46. Yamamoto no intentó detenerlo. Había colocado a los demás capitanes en la entrada para impedirle el paso. Sabía que esos necios lo habían llamado, pero en su estado, era mejor que no fuera, pues los mataría. Shutara, ¿qué ha pasado? Preguntó Yamamoto a la mujer que simplemente observaba todo. El cuerpo y el alma de Naruto fueron destrozados ayer antes de ser recompuestos. Debes imaginar lo doloroso que debió ser el proceso. Y el estrés que debió sufrir su cuerpo después. Decidió dormir unos días para que su cuerpo descansara y me dio una sola instrucción. No me despiertes. Si la sociedad de almas hubiera sido invadida por huecos, no me despierten. Si alguien cercano a mí está a punto de morir, no me despierten. No importa si ha llegado el fin del mundo. Si estoy durmiendo, no me despierten. No me despiertes se refería a Naruto, Yamamoto lo sabía. Negó con la cabeza en silencio. Le había advertido a Soifon que se mantuviera alejada del rubio, pero ella nunca le hacía caso. ¿La llevarás al cuartel de la cuarta división? Central 46, ¿por qué hiciste eso? Preguntó Shi, sin mostrar el menor asombro ante lo que Naruto había hecho. ¿Hacer qué? Preguntó Naruto. Había hecho muchas cosas. Shi debía ser preciso en su pregunta. Forza a uno de tus ojos a desarrollarse completamente de esa manera. ¿Conoces las consecuencias de hacer algo así? ¿Cuáles son las consecuencias? Se preguntó Naruto mientras se dirigía al cuartel general de los 46. Podía sentir el poderoso Reiatsu de los capitanes que lo esperaban allí. Yamamoto también debería venir. Dado su estado, no podía permitirse luchar contra Unohana, Jushiro, Kyoraku y el Sotaicho a la vez.
No ganaría tal batalla. Su poder actual era suficiente para derrotar a Yamamoto, pero no sin la ayuda de los demás. Te dije que el sello se había debilitado cuando regresaste a este estado. Por eso, pude permitir que una parte de mi conciencia entrara en tu mundo interior. El sello aún no había recuperado toda su fuerza tras ese proceso, pero cuando dormiste, dando descanso a tu cuerpo, recuperó todo su poder. Y debido a tu estado de ánimo, y al forzar ese poder a activarse cuando no está listo, voy a desaparecer en cuestión de segundos, así que es cierto, nada de ti puede existir fuera del sello mientras esté activo y a pleno poder, afirmó Naruto, sin mostrar preocupación alguna. Pero la espada sí puede existir porque ya no eres tú, sino algo nuevo hecho de ti y de mí. Shi nunca respondió a esas palabras. Su conciencia ya había sido forzada de vuelta al sello. A Naruto no le importó. No cambiaba nada. Pero al mismo tiempo demostraba que el sello era realmente poderoso. Esa mujer era una verdadera genio con los sellos. ¿Cuánto tiempo llevaba dentro de su cuerpo? ¿Cuánto tiempo llevaba intentando romperlo? Si ella estuviera viva, la historia sería diferente. Simplemente la habría obligado a deshacerlo. Tenía maneras de lograrlo. Pero ella estaba muerta y era la única que conocía el sello. Nunca tomó notas al respecto. Todo lo que había hecho durante los últimos años era estudiarlo. Pero a pesar de haberlo estudiado, no había podido desbloquearlo. Solo quedaba una llave. Me temo que no podemos permitirle el paso, oyó Naruto al llegar a las puertas de la Central 46. Naruto miró a los capitanes. Quizás debería luchar contra ellos y aliviar el hecho de que la mujer lo había superado en astucia. No había podido romper el sello que ella le había impuesto, el que había sellado su propia alma. Aunque ella era inferior en poder, le había hecho esto. Ayer había sufrido mucho y su ojo izquierdo le causaba fuertes dolores debido al desarrollo forzado. Sus otros ojos también se veían afectados. Podía sentir que su desarrollo se había detenido. ¿Esto iba a retrasar las cosas? ¿Quién iba a pagar por todo esto? Aún quedaban esos Bastolor de que había sellado en un lugar seguro en Hueco Mundo. Los había mantenido allí para devorarlos cuando se debilitara. Pero ahora no tenía los medios para hacerlo. No importaba. Simplemente podía ir y destruirlos. Eso le ayudaría a liberar la frustración acumulada. Abrió los ojos al iluminarse ligeramente. Fue absorbido por un vórtice de oscuridad. Desapareció sin dejar rastro. Fin del capítulo.